Buenos días a todos. Estamos muy complacidos de estar hoy realizando esta entrevista de alto impacto para el Women Economic Forum en Colombia sobre mujeres en STEM. Y para eso tenemos hoy a un invitado muy especial. Es el señor Álvaro Carmona de Bancolombia y le damos la bienvenida. Muchas gracias, Carolina, por esta invitación. Realmente para mí es un gran honor poder participar de este foro y poder compartir con ustedes mis experiencias y mi punto de vista sobre la participación de las mujeres en tecnología. Muchísimas gracias a usted por estar participando del foro y de esta entrevista. Para eso voy a hacer una pequeña presentación de quién es Álvaro Carmona para que los oyentes puedan comprender con quién estamos conversando. Bueno, Álvaro es actualmente vicepresidente de Servicios de Tecnología en el Banco Bancolombia. Él se desempeñó como arquitecto jefe de empresas del Grupo Bancolombia. Es arquitecto empresarial con 20 años de experiencia en diseño de productos y proyectos, arquitectura en la nube y liderazgo de grandes equipos de ingeniería. Como director de ingeniería y arquitecto de software, ha liderado más de 30 proyectos exitosos y más de 14 productos de software. Tuvo beca por la Fulbright Scholar en 2020. Hizo una maestría en Ciencias en Innovación Tecnológica en Global Innovation Exchange en la Universidad de Washington en Seattle. Tiene conocimientos en metodologías de desarrollo de software, DevOps, arquitectura empresarial y de soluciones, integración, cloud computing, IA, NML, IoT, ITMS, ITIL Operations, TOGAF, gestión de proyectos y diseño de productos. Entonces, como ven, tenemos a una eminencia en tecnología en Colombia. Estamos muy felices de tenerlo aquí. Quisiera que por favor nos explique un poquito a los oyentes qué es lo que significa ser un arquitecto jefe de empresas. Bueno, yo creo que ahí hay un símil muy bonito para explicarlo. Realmente lo que nosotros hacemos cuando construimos tecnología es, es materializar sueños, es materializar la posibilidad de construir y transformar la vida de las personas a través de las herramientas que ahora tenemos, con lo cual podemos hacer que las cosas sean distintas cada vez. Y la tecnología tiene ese poder a través de las personas que hacemos soluciones utilizando tecnología. Entonces, de eso se trata, ¿cierto? Se trata de construir, de soñar, de analizar para dónde van los negocios, qué es lo que se necesita para cubrir una necesidad en el mercado y transformar eso a través del uso de la tecnología, aprovechando pues claramente también el talento y de esa manera convertir una idea en un negocio o en un proyecto que transforme el entorno. De eso se trata. Entonces es un poco ser constructores del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ahora ya todos tenemos más o menos un contexto de lo que Álvaro Carmona hace. Y, y el desafío de hablar con un ingeniero sobre cómo es compartir su tiempo con mujeres ingenieras, ¿no? Yo creo que siempre que hablamos de mujeres líderes en tecnología, en ingeniería, en emprendimiento o en gobierno, y ellas son entrevistadas, nos damos cuenta que estas mujeres han llegado a cargos específicos con mucho éxito, pero a través de mucho esfuerzo. Digamos que no porque haya habido una cuota para género o porque haya sido una cuestión de suerte, creo que la suerte juega un papel mucho menos significativo, sino porque realmente significa que estas mujeres han hecho todo el esfuerzo para llegar a esos cargos en ese campo. Entonces, hoy le agradecemos tenerlo aquí para que nos pueda compartir cuál es su experiencia trabajando con mujeres ingenieras. Y para eso me gustaría preguntarle, en su experiencia, ¿qué tal son las mujeres trabajando, por ejemplo, con design thinking, con Internet de las cosas, con inteligencia artificial? Y si nos puede dar un poquito de contexto de lo que significan estas cosas para que el público comprenda. Bueno, lo primero que hay que reconocer en esta industria es que nosotros estamos en un ambiente donde la participación de las mujeres no es lo suficientemente representativa. Tenemos alrededor del 35% del talento en tecnología en mujeres, lo cual pues estamos hablando de un entorno donde la mayoría somos hombres
y es una verdadera lástima, porque es que trabajar con mujeres hace digamos, que uno pueda tener equipos más diversos que a la postre representan un beneficio enorme para las personas que trabajan dentro de esos equipos, ¿cierto? No es lo mismo trabajar un grupo de hombres que un grupo de hombres cuando hay mujeres, pero también para las empresas, ¿cierto? Hay estadísticas que muestran que las compañías pueden mejorar su productividad alrededor de un 20% y crear 11% más de soluciones innovadoras cuando en realidad participan mujeres dentro de los equipos de trabajo. Mi experiencia trabajando con mujeres ha sido maravillosa. Yo he tenido, digo, la fortuna de haber tenido el coach de grandes mujeres en esta industria que me han ayudado de alguna forma a guiar mi carrera. Y eso pues se los agradezco infinitamente porque yo personalmente creo que no hubiera sido igual si mi coach y mis guías hubieran sido hombres. Entonces, tuve la fortuna de pasar como por una escuela donde fueron ellas quienes me ayudaron a formar la carrera profesional que hoy tengo. Y pues en ese punto pues debo decir que mi primer referente en esta industria son mujeres. Lo segundo pues debo decir que la participación de las mujeres hace que las cosas operen mejor. Digamos que hay un tema pues como muy interesante y es la empatía. La empatía que se le reconoce principalmente a la mujer, ¿cierto? El hombre en muchos escenarios no somos lo suficientemente empáticos. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales que juegan en el mundo de hoy y en el mundo también empresarial de los negocios. Hoy nosotros construimos soluciones para nuestros clientes y estamos como con esa obsesión de entender el cliente, de adaptar las soluciones y construir cosas pues para ellos, pero si lo hacemos solamente con una mentalidad masculina, pues eso no va a funcionar, ¿cierto? Sobre todo porque es que ahí es donde, digamos, ese conocimiento de empatía, de su cercanía con las personas, de su visión innovadora, crear equipos diversos, hace que de alguna manera sea mucho, mucho mejor para las organizaciones y para uno también, pues trabajar en un ambiente donde hay más mujeres. O sea que usted cree que de pronto estas mujeres, cuando usted compartió espacio con ellas en su maestría, por ejemplo, no está muy claro cuál es su inclinación o su especialización y puede ser que ellas estudien tecnología para después inclinarse por cargos más en managing, por ejemplo. No, yo creo que todas las personas tienen potencial y posibilidades de trabajar en tecnología en todos los roles. Yo creo que ahí sí no hay un tema de que sea mujer o sea hombre. Realmente el punto se trata pues como de equilibrar las cargas, equilibrar las oportunidades para que las mujeres puedan desarrollarse al igual que los hombres. Ese es un tema importante porque ahí hay un tema de cultura y sesgos de la sociedad que hacen que las mujeres no participen lo suficiente en tecnología. El problema viene desde la niñez, ¿cierto? Hay estudios que hablan que las niñas a los 6 años empiezan ya a tener como una carga alrededor de cómo deben ser educadas, mientras a los niños se les promueve que sean inquietos, audaces, curiosos, a las niñas se les enseña a ser más recatadas, más juiciosas, menos alborotadas, y eso de alguna forma impacta mucho la relación que tiene la mujer con la tecnología. Y uno de alguna forma, y lo digo pues, lo digo con un poco pues de vergüenza desde mi perspectiva, una de las cosas bonitas de ser padre es que uno se alegra genuinamente porque otro sea mejor que uno. Esa es de las cosas que cambian en el chip. Uno, cuando no tiene hijos, pues uno. Cuando uno tiene hijos, entonces uno quiere que los hijos de uno sean mejores. Y ser hijos de una niña, ser papá de una niña, lo pone también a uno en esa relación, digamos, qué cosas le estoy yo enseñando a esta chiquita que le puede estar afectando su relación de pensar que no tiene las suficientes oportunidades y le ponen una responsabilidad, ¿cierto? Como padre, es construir un mundo donde esas cargas sean iguales. A mí es un tema que me inquieta mucho y me preocupa muchísimo, cómo enseñarle a ella a no llevarse esa carga del sesgo cultural, pero también cómo equilibrar la sociedad para que ella pueda tener, ella y todas las niñas del mundo puedan tener esa oportunidad.
Desafortunadamente, solamente el 23% en 2019. En las escuelas de ingeniería, solo el 23% fueron mujeres. Y eso, pues, de alguna manera representa que ese sesgo sigue estando ahí. Entonces, tenemos el 35% de las mujeres en tecnología, pero hoy en las universidades solamente el 23% de los que se están graduando son mujeres. Hay un trabajo grandísimo por hacer. Usted está cubierto de razón al hablar sobre el incentivo de las carreras STEM desde muy temprana edad, ¿no? Hoy se han implantado metodologías STEM que están en base a desarrollo del conocimiento a través de Project-Based Learning, ¿no? Dentro de espacios de prototipaje. Por ejemplo, Fab Labs, ¿no? Los Fab Labs del MIT o Hack Labs o Makerspaces. ¿Usted qué cree que debería ser enseñado en estos espacios para que los niños se diferencien de los robots en las carreras del futuro? Lo que pasa es que los robots, por dicho, hay elementos dentro de la educación. Por dicho, los robots van a poder hacer cosas que en la vida son la automatización de ciertas relaciones o de tareas repetitivas. Pero el robot no va a tener la posibilidad de reemplazar al ser humano en la innovación, en la comunicación, temas como storytelling, en la persuasión hacia otras personas. Y eso es algo que de alguna manera debemos entenderlo. Hoy el uso de la inteligencia artificial, como lo están haciendo algunas compañías en el mundo, cogen enormes cantidades de datos, las ponen en unos repositorios, construyen modelos de inteligencia artificial y machine learning con esos datos para tomar decisiones. Y eventualmente decisiones que van al punto que parecen interacción humana, pero no van a lograr, porque es que allá no hay criterio, no hay piense, no hay ética, no hay ese tipo de elementos que están dentro de esos sistemas y las capacidades humanas, que es lo que te estaba diciendo, la innovación, storytelling, la comunicación, son cosas que son realmente pues muy difíciles de reemplazar y los robots no lo van a hacer. Y ahí pues también juega mucho, vuelve el tema, la fortaleza que tienen muchas mujeres con temas de acercarse, ¿cierto? La humanidad, la empatía, el pensar en los demás, el poner muchas veces de primero su familia, su entorno, su equipo, incluso antes que ellas mismas, pues es fundamental en esta visión del mundo con robots hacia futuro. Es diferente una visión muy importante, lo que tú planteas, una visión del mundo futuro, robots, pensado desde el lado masculino solamente o que incluye también la perspectiva femenina, es fundamental. Si no, pues este mundo, pues no vamos para ninguna parte si no incluimos ese componente dentro de la construcción de tecnología. Perfecto. Entonces entiendo que si la clave es desarrollar más soft skills, ¿no? Habilidades blandas como la curiosidad, la creatividad, la innovación, la resiliencia, el trabajo en equipo y la comunicación. ¿Usted cree que las mujeres tienen más tendencia a desarrollar mejor estas habilidades blandas para, por ejemplo, ellas desarrollarse muy bien con IoT? O sea, vamos a suponer que ahora todos los edificios inteligentes que son desarrollados con Internet de las cosas pueden de pronto tener más éxito en la mano de una arquitecta, de una ingeniera mujer. Pues como lo dije antes, yo no creo que sea de hombre o de mujer, ¿cierto? Creo que es un tema que vuelve y juega. Ahí es que equilibrar las cargas para que las mujeres tengan la oportunidad de participar en esos entornos. ¿Listo? Sí creo que la mayor relación que tiene la mujer con temas como la empatía sí van a ayudar a que la tecnología sea mucho más humana. Entonces, colocar un sensor de IoT, un ascensor inteligente, probablemente un hombre lo pinta como una caja cuadrada, ya, ¿cierto? ¿Qué elementos pueden empezar a aparecer cuando le pone pues el lado femenino a ese diseño? Pueden aparecer cosas muy distintas, cosas mucho más humanas. Bueno, yo creo que ahí hay una tarea, vuelve y juega, la tarea pendiente de equilibrar las cargas, porque sí se necesita que haya más mujeres en tecnología. Perfecto. Entonces, pensando en esas habilidades especiales de las mujeres, ¿usted cree que en el sector privado ellas se desarrollan mejor en las fintechs, en las medtechs o en las edutechs? Bueno, ahí
Lo que yo creo que es importante decir es que las fintechs, que digamos, no es un tema de que se desarrolla mejor. Digamos, hoy más o menos el 40% de las fintechs son creadas por mujeres. Esa cifra viene creciendo despacio, 5% por año. Tenemos buenas referencias de personas que han sido empresarias o que han creado este tipo de empresas de tecnología como Ana Barrera, como Alejandra Mendoza, que han sido creadoras de compañías. Pero yo creo que no solamente tenemos que ver el mundo de las fintech. Yo quisiera resaltar nombres como Luz Marina Aragón, que es una de la primera empresa de tecnología grande que hubo en Colombia, fue creada por ella. Entonces, estamos hablando de 50 años, es una fintech de hace 50 años, que hoy es una gran empresa. Y así entonces, esas relaciones de dónde se desempeñan mejor, pues creo que no, vuelve y juega, no es un tema de que esta empresa o esta empresa, aquí tiene que haber una relación que todos podemos tener las mismas oportunidades. Un hecho me parece importante es reconocer, por ejemplo, las últimas dos líderes del comité ejecutivo de FEDESOF, que finalmente es como el gremio que ha venido impulsando el desarrollo de tecnología en Colombia en los últimos años, mujeres, ¿cierto? Como hablando de Paola Restrepo y Jimena Duque, son excelentes líderes que han empujado la industria de Colombia en los últimos 15 años. Yo creo que eso no hubiera sido posible sin las mujeres. De pronto el trabajo mediático puede ser mucho más resonador en hombres, pero ellas han sido ese motorcito que por detrás ha estado empujando esta industria, entonces hay que reconocer que ahí hay una fortaleza enorme por cuenta de que son mujeres y que lo hacen muy bien. Perfecto, sí, realmente como emprendedoras, ellas tienen tantas habilidades, tenemos tantas habilidades para desarrollarnos, tanto en educación como en salud, y hoy lo demuestran que también en finanzas, ¿no? Y bueno, dejando de hablar del sector privado y yendo para otro sector, ¿cómo ve usted la tecnología para las mujeres en el sector rural? Bueno, el sector rural es uno de esos sectores que tradicionalmente en Colombia no se ha desarrollado lo suficiente como debía desarrollarse. Entonces, vienen creciendo una serie de empresas que están desarrollando pues como nuevas tendencias y nuevos usos de tecnología dentro de estas empresas. La utilización de tecnología como IoT, inteligencia artificial em, para poder hacer cultivos de precisión. Ahí la participación de las mujeres la veo importante, ¿cierto? Hay unas empresas que están haciendo en Colombia, desafortunadamente todavía no con la suficiente fuerza, pero creo que hay una oportunidad grande para crecer y sobre todo, digamos, para el banco, por identificar que hay unas, por entender y evolucionar, pues ya el banco lo conoce, pero ir evolucionando la oferta de valor de la organización para poder apalancar mucho mejor estas organizaciones que están haciendo. Entonces creo que hay una excelente posibilidad porque el sector agro ciertamente es uno de esos sectores que cuando uno mira los indicadores de economía colombiana, que más potencial de crecimiento tiene y posiblemente donde todavía por el hecho de no tener suficiente tecnología involucrada, pues la brecha de crecimiento, el potencial de crecimiento es mucho mayor. Usted, bueno, pensando en eso, ¿usted cuál cree que podría ser una estrategia para estimular a las mujeres del campo a trabajar en tecnología? Creo que cuando se entrevista a mujeres ingenieras, algunas dicen, bueno, yo me inspiré en estudiar tecnología porque mi papá era ingeniero y yo quise seguir sus pasos. Otras dicen, no, en mi casa no hay ningún ingeniero, pero a mí siempre me gustó desarmar aparatos, me gustaba curiosear sobre el funcionamiento de las cosas, me gustaba subirme en el camión de mi tío y trabajar en el campo. Hoy de pronto hay iniciativas de algunas mujeres que buscan financiamiento para sus emprendimientos agro, que pueden tener que ver con hidroponía, eh,
con bueno, desarrollo de la agricultura a un nivel un poco más tecnológico. ¿Cómo cree usted que podríamos estimular más a estas mujeres a que sigan ese llamado, ese camino que de pronto desde niñas descubrieron, pero no hay mucha posibilidad en la educación básica para que ellas comprendan que realmente es un camino furtivo? Entonces, ¿qué cree usted que podríamos hacer para estimularlas? Mira, yo creo que hay un sesgo cultural muy grande y quisiera traer un, un dato importante que además podría ser que muchas niñas estuvieran más interesadas en trabajar en tecnología. Digamos, todos sabemos que la tecnología, el desarrollo de software ha venido cambiando el mundo y que es un mundo desafortunadamente donde hay más mujeres que hombres. Entonces se ha creído en la historia que el estar cacharreando, el desbaratar un aparato, el subirse al carro del papá, bueno, que esa es la razón por la cual una niña estudia tecnología, porque eventualmente encuentra que pudo haber entrado a participar, voy a decirlo de manera odiosa, en cosas de niños, pero no es así. Voy a ponerte un dato muy importante. Las primeras programadoras de la historia fueron mujeres. O sea, esta es una industria creada por mujeres, ¿sí? La primera, Ada Lovelace, que fue la primera mujer que construyó un programa informático. En esa época, los primeros computadores, programar un computador era muy parecido a cómo se manejaban las centrales telefónicas. Entonces uno conectaba aquí, desconectaba allá. Estábamos en la mitad de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los hombres los habían mandado a pelear la guerra y las mujeres pues habían quedado en el backend y empezaron, pues necesitaban programar estas máquinas que se estaban construyendo y las primeras programadoras fueron mujeres. De hecho, el caso más conocido es el de Grace Hopper. Grace Hopper fue programadora del Mark I, que era, digamos, el primer gran computador que tuvo IBM en la industria, que fue construido por IBM e instalado en la Universidad de Harvard. Y Grace Hopper era la líder de ese equipo que manejaba esa máquina y que le daba las instrucciones, por ejemplo, para definir las rutas de los cohetes, ¿cierto? Entonces, todos esos cálculos matemáticos que se hacían en unos programas de computador, eran liderados por el equipo de Grace Hopper. Entonces, ella creó un equipo y lo creó principalmente mujeres, con los cuales pues hacían toda la, digamos, construían la tecnología que se necesitaba para eso. Entonces yo no entiendo en qué momento, y lo digo honestamente, una carrera o una industria que arrancó fundamentada en la mujer, ¿cierto? Las primeras fueron las mujeres, son las pioneras, o sea, no estamos hablando pues que es que esto es una cosa que inventaron los hombres y están diciendo a las mujeres, vengan, vengan, participen, ¿sí? Es al revés, ¿cierto? Entonces, yo creo que reconquistar ese espacio un poco, ¿cierto? Es decirle a las niñas desde chiquitas, mira que esto fue construido e inventado por ustedes niñas, tienen todo el potencial para sacar esto adelante, ¿cierto? Esto cambió el mundo, hace 70, 80 años, pues arrancaron ustedes a programar, hoy lo hacen principalmente hombres, yo creo que hay que recuperar ese espacio, porque fíjense el valor o la trascendencia que tuvo esos programas de cómputo en la Segunda Guerra Mundial, que permitió a Estados Unidos ganar esa guerra. Esa guerra se ganó por esa inteligencia que había detrás también. Entonces, pues la invitación a las niñas, a la pregunta que tú me haces, es reconquisten ese espacio. No es venga, nos metemos al espacio que es de los hombres, sino este espacio es de ustedes. Tómenlo, ¿sí? No es que tienen que desde chiquitas si el papá les da un aparato, un juguete electrónico, entonces para que miren a ver si les gusta, no, ese espacio es de ustedes, no lo pierdan, asúmanlo como propio y no, digamos, dejen de lado ese sesgo cultural. Es un sesgo cultural construido después de esa primera generación de programadores. Es muy emocionante escucharte hablar de todos los ejemplos que conoces específicos de mujeres líderes en todos los campos. Creo que nos hace reconocer definitivamente que esas habilidades que son especiales deben ser estimuladas y desarrolladas de forma que en algún punto puedan ser colocadas en un currículum como potencialidades, ¿no? Por ejemplo, tú estabas mencionando el estudio de la OIT
que aparece en la página de las Naciones Unidas mostrando que las mujeres en puestos directivos aumentan hasta un 20% las ganancias de las empresas. O sea, las mujeres definitivamente en cargos directivos de algunos sectores hacen más dinero. ¿Tú a qué crees que se deba? Si vamos a mencionar entonces ahora habilidades de gestión, ¿a qué se debe que las mujeres hagan más dinero? Yo creo que, pues por un lado, toda vuelve y juega la empatía, es fundamental. Digamos, una empresa se desempeña mucho mejor cuando pone al cliente por delante. Entonces, es más natural, o es natural en una mujer que esa situación sea. Entonces, esa relación empática con el cliente, que finalmente determina qué tanto el cliente termina queriendo la organización, es más fácil construir esa relación, o no digo si más fácil, las mujeres lo tienen pues de una manera como más natural. Su rol en la sociedad los ha llevado a desarrollar mejor esas capacidades, y eso hace que en la práctica las empresas que se dejan liderar por mujeres y que asumen, digamos, ese espacio de construir escenarios de equidad, pues van a tener mejor desempeño que las compañías que no. Entonces ahora se hablan, pues el estudio habla del 20-25% de desempeño, pero también habla que son empresas que son más innovadoras. Entonces, esa relación de innovación con el conocimiento del cliente es claro ese puente, ¿cierto? Entonces, entender al cliente, ese entendimiento, esa racionalización, construir el producto, cuando pasa también por la cabeza de una mujer, hace que ese producto sea más efectivo, se tenga un mejor desempeño en el mercado, probablemente porque tuvo una vista mucho más completa, porque tenía la visión femenina dentro de la construcción de ese producto. Ahí es donde yo veo la ganancia. El éxito. Genial. Bueno, sí, creo que hay muchas mujeres en cargos administrativos que se destacan mucho por ser muy organizadas, por ser muy tenaces, muy efectivas en la comunicación. Pero en tecnología no hay una versión femenina de Elon Musk, por ejemplo, de un Mark Zuckerberg. ¿Por qué será? O sea, ¿qué te Para parece poquito? O sea, no, es que no, no no, es no, claro, poco. claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la industria, sí, digamos, hay digamos, una relación muy odiosa porque finalmente volvieron todos esos señores de la Segunda Guerra Mundial y quisieron, pues, y de alguna forma casi que lo lograron, mandarlas, pues, al retiro y a la jubilación, porque ahora pareció que el mundo era muy cool. Pero pues el caso de Grace es poderosísimo porque la tuvieron que volver a llamar muchas veces. Finalmente ella terminó siendo consultora hasta sus últimos días de las empresas más grandes de tecnología, precisamente materializando. Mira, el banco tiene soluciones en COBOL, todavía algunas cositas pues por allá que ya estamos sacándolas, pero de las cosas que construyeron este banco en su industria hace varios años, Grace participó en la construcción de COBOL, ¿cierto? Ahora, ahora, si tú lo planteas desde el punto de vista del hoy, en la industria colombiana hay excelentes líderes, mujeres, que, como te decía, como te nombré algunos nombres hace un ratico, creo que son referentes de, de que si tenemos esos Elon Musk, si tenemos esas, esas, esos referentes en la industria. Ya varias compañías importantes empiezan a nombrar en sus juntas directivas. Bancolombia tiene 2 mujeres en su junta directiva. El equipo directivo del banco tiene, no estoy muy seguro del número, creo que es 35% del equipo directivo Bancolombia, 38 creo que es el número, son mujeres, ¿cierto? Entonces no es un escenario donde estemos desconociendo que no hay una brecha, pero sabemos que hay una conquista de espacios que se están dando y nosotros estamos muy abiertos a que eso suceda. Eso va a pasar, digamos que no creo que esté mal, o sea, no creo que sea correcto necesariamente hacer la comparación, entre otras cosas porque las mujeres también tienen otros criterios de priorización de la vida, ¿cierto? Sobre lo importante de lo que significa trascender. Y esas cosas son fundamentales en una organización.
Entonces, el solo hecho de balance, digamos, tú le preguntas a la mayoría de las mujeres, plantean que lo importante en la vida es balance trabajo-vida personal. Entonces, esa relación, yo diría más bien que lo que está mal en la cabeza de los hombres, que no tenemos esa misma forma de ver el mundo, ¿cierto? Entonces, yo veo que la cosa es al revés. No es que falta para tener esos Elon Musk, sino que falta para tener más mujeres para que equilibren ese mundo que hace que los Elon Musk se vuelvan supermillonarios, pero no necesariamente ser los mejores referentes en muchas cosas. Perfecto. Entonces lo que entiendo es que nos hace falta llamar más la atención a esos referenciales femeninos para inspirarnos en ellos, tenerlos más en cuenta de forma personal. Pero creo que sí, ¿no? Existen muchas mujeres que personalmente se creen capaces de todo y la luchan completamente hasta el final, dan todo su esfuerzo para conseguirlo sin desistir. Ahora, sin ser, sin ser una autoestimulación o una autoimpulso para ir hacia adelante. ¿Cuál podría ser un impulso más sistémico? Digamos que en los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué necesitarían hacer los gobiernos para estimular más a las mujeres a desarrollar las carreras STEM? Lo primero, creo yo, es tener información suficiente sobre lo que está pasando. Entonces, el Estado debería primero, pues, hacer ejercicios para poder obtener información y estadísticas que permitan saber cuál es la situación real de lo que está pasando y cómo identificar a partir de esos números las brechas las barreras que impiden que eso esté sucediendo. Entonces, ese sería el primer punto. El segundo es crear oportunidades dirigidas hacia las mujeres. Entonces, desde la escuela, desde la formación, darle un poco sentido. Probablemente los programas de formación de tecnología están muy orientados desde lo masculino. Entonces, esos programas deberían introducir elementos para darles oportunidad a ellas para aportar dentro de ese modelo de formación. Hablamos al principio de la diversidad, por ejemplo. La diversidad se trata precisamente de tener personas que piensan diferente, de culturas diferentes, géneros diferentes dentro de los equipos de trabajo, porque eso tiene unas ventajas grandísimas. Entonces, los programas de formación ciertamente deberán incluir ese tipo de análisis diversos para que también encuentren oportunidades y espacios para la mujer dentro de esos programas de formación. Y ahí también participan las empresas. No solamente es un problema del Estado, sino también es un problema de nosotros, las empresas, que tenemos que formar nuestro capital humano, y en ese capital humano pues están las mujeres. Entonces, estos programas de formación deberán incluir capacidades o deberán incluir competencias que normalmente no las ponemos porque son, digamos, la formación dura, sino también la formación blanda para poder dar, digamos, ese espacio de crecimiento a la mujer. Y el último tiene que ver precisamente con lo que hablábamos ahorita, los referentes positivos. Entonces, hay que reforzar y hay que llevarle, sobre todo a las niñas, estos referentes positivos para que ellas se den cuenta que sí hay una oportunidad en ese espacio. Entonces, esas tres acciones creo yo deberían tener un resultado. En el último, las empresas juegan un rol importantísimo porque es que el trabajo se da en todos los niveles, ¿cierto? Con las mujeres que ya están insertadas en la industria, pero necesitan mejorar su perfil para poder, digamos, seguir creciendo. Pero también con las niñas en las primeras edades, para que sientan que este espacio también es de ellas. Entonces, es todo ese ejercicio que debería hacerse desde las empresas y desde el Estado para construir esa visión de futuro que queremos para todos. Gracias. Creo que sí, realmente las empresas juegan un papel muy importante y aún así nosotros continuamos viendo que las empresas incluyen en sus preguntas de entrevistas a las mujeres
si tienen planes de tener familia, ¿no? Digamos que algunas mujeres consideran eso como una pregunta que puede ser excluyente, porque si yo estoy en edad de eventualmente embarazarme, puedo no ser contratada porque la empresa tendría que pagarme la licencia de maternidad y además contratar a otra persona para reemplazarme. Entonces, es entendible, ¿no? La posición de la empresa y también la posición de la mujer que tendría que escoger darle un balance a su vida personal y priorizar una u otra cosa. ¿Usted qué opina sobre ese tipo de abordaje de las empresas al asunto familia de una funcionaria? Y yo creo que las empresas ya vienen entendiendo que, que son mucho más exitosas en la medida que mejoren su relación con los empleados. Ya digamos, el mundo cambió. Hay una competencia muy grande por el talento. Esa competencia muy grande por el talento hace que esas conductas, malas conductas que existían en las empresas empiecen a reevaluarse, porque, porque la atracción de talento pasa también por el cómo se comporta la organización de cara a esas situaciones. Entonces, la ley ha hecho lo suyo en el sentido de que, digamos, ya no es válido hacer una prueba de embarazo, pero también es importante que las empresas reflexionen nuevamente sobre lo importante. Y ahí es donde yo creo que genera valor cuando las mujeres llegan a cargos directivos dentro de la organización, porque saben que no se puede cerrar el espacio, ¿cierto? Yo recientemente he visto casos en que empresas ya contratan mujeres en avanzado estado de embarazo, eh, y el efecto que genera eso en redes sociales, por ejemplo, es impresionante, porque entonces ya empieza a ver una cosa como el foco de esta compañía, ¿quién es? O sea, ¿qué compañía es la que está haciendo esto? Entonces, ¿qué sabor o qué sentido le da a esa compañía su conocimiento en la industria? ¿Cierto? Es una compañía que seguramente se presenta como una compañía más humana, como una compañía que le da valor a lo verdaderamente importante, porque un niño en el mundo, un nuevo ser que llega al mundo, debe tener todas las oportunidades y toda el espacio de la sociedad para poder llegar. Entonces, eso viene cambiando, creo yo, afortunadamente. Eh, el Estado ha participado de una manera activa porque ha creado mecanismos pues, de compensación, entre comillas, para las empresas, pero también un valor muy importante desde lo que los empleados perciben y el amor que tienen por sus empresas cuando las empresas empiezan a adoptar este tipo de prácticas que creo yo son súper ganadoras. Entonces, ahí hay una brecha, lo admito, porque creo que la buena parte de la industria en Colombia tiene todavía ese sesgo, pero ya se está viendo que las cosas están cambiando. Yo lo celebro muchísimo, porque yo creo que no hay nada más bello pues que ver una señora embarazada en el equipo y saber que va a llegar a este mundo. Una de las directoras del equipo de la vicepresidencia de tecnología recién pues acaba de tener su bebé y es como el bebé de todos, ¿cierto? Porque llegó al equipo en un buen momento y ha sido como muy bonito tener haber también participado en ese proceso. Yo creo que las organizaciones ya no deberían pensar de esa manera, sino más bien abrazar el cambio en ese sentido y lo bueno pues que es para la sociedad tener ese tipo de adopción diferente. Muy bonito eso que tú dices. Me hace pensar que nosotros, nosotros tenemos de pronto una visión más clara de lo que pueden ser los niños del futuro, ¿no? ¿Cuál crees que podría ser nuestra visión o cuál sería su visión personal de lo que deberían ser las mamás del futuro? Esa pregunta está muy difícil, pero, pero voy a decir una cosa diferente, voy a cambiarla. Y es que el mundo de la tecnología, creo yo, es un espacio excelente
para para las mamás de los niños del futuro. ¿Por qué? Porque, porque una familia, al tener un niño, ¿cierto?, necesita dedicarle tiempo, ¿cierto? Y yo estoy plenamente convencido que no hay mejor industria para poder tener, por ejemplo, teletrabajo que esta. De poder tener uno desde su casa, estar trabajando en tecnología, estar acompañando a sus hijos y ser muy productivos y tener una carrera exitosa. Entonces, eso, digamos, porque esta es una industria donde hacemos software, trabajamos con tecnología y la tecnología hoy se puede desarrollar desde la casa sin ninguna restricción. Entonces, yo creo que los niños del futuro un poco van a llegar como con esa visión, pero no tanto por los niños del futuro, no estoy hablando de las mamás de los niños del futuro. Entonces yo invito pues a que las mujeres que quieran entrar en esta industria lo vean también desde ese sentido. Existe la idea de que en tecnología es muy difícil entrar, se necesita mucho tiempo extra de su vida pues personal para poder estar en el día a día y actualizado en la tecnología. Es cierto que esto cambia muy rápido, pero ya sabemos que el balance de vida personal, trabajo, está haciendo pues que uno tenga que reflexionar como empresa sobre esos puntos, lo cual le abre más espacio a las mujeres. Entonces yo creo que hay una oportunidad bonita para que muchas de las niñas, pero también las señoras y las mujeres que están pensando entrar en esta industria lo vean como algo que puede ser muy positivo para ellas. Y vuelve y juega. Este no es un espacio que nació con hombres, ¿cierto? Vuelve y juega, Grace Hopper. ¿Cierto? Los primeros programadores, las primeras programadoras, mucho programador debería ser en femenino, fueron mujeres. Sí, pasó lo mismo en las áreas biológicas. Yo soy más para biofísica, para biológica, sí. Realmente tenemos muchísimos ejemplos de científicas que fueron pioneras en sus áreas. Creo que esta entrevista ha sido muy valiosa para extraer de Álvaro Carmona consejos para las mujeres, para las empresas, para los gobernantes en los países de Latinoamérica y el Caribe. Han salido sugerencias muy valiosas. Agradezco muchísimo por los valiosos datos que trajiste a la entrevista. Y quisiera finalizar pidiéndote entonces las recomendaciones que tú tienes para las familias que tienen una mamá eh, empresaria, una mamá ingeniera, una mamá o una mujer que de pronto ha sacrificado ser mamá para darle prioridad a su profesión y ha buscado una beca para salir, viajar y especializarse. A las mujeres y familias rurales que de pronto todavía siguen con una división de tareas muy determinada. Y bueno, y a nosotras en general, ¿qué mensaje quieres dejarles a las familias? Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo creo que la pasa por reconocer que todos debemos en una familia estar comprometidos con el crecimiento de todos los miembros de la familia. Eso significa que esas brechas que existen en la sociedad, donde las mujeres participan más en las labores de la casa y de cuidado de los niños que los hombres, y las relaciones 3-1, creo, hace que el desarrollo profesional de las mujeres se vea limitado por esa situación. Porque mientras un hombre dedica menos horas a las labores de la casa, la mujer está dedicando 2 o 3 veces más de lo que le dedica al hombre. Eso finalmente es una ruptura de ese compromiso. Entonces hay que equilibrar las cargas, lo he hablado varias veces en esta entrevista, y ese equilibrar las cargas significa reconocer que, por ejemplo, el trabajo de la casa es un trabajo de dos,
y que debe ser compartido entre las dos partes. De otra manera, no es posible que podamos tener más mujeres en la industria. Ese, digamos, es el primer consejo que yo le doy a las familias, que nos tomemos en serio esa función de equilibrar las cargas y darle la oportunidad de crecimiento a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras mamás, etcétera, etcétera. Lo segundo es, tomémonos en serio la educación de las niñas, desde el punto de vista de romper ese sesgo de género. Entonces, esa idea de que las niñas las educamos recataditas, juiciosas, bien arregladitas siempre, y el hombre es curioso, no importa si está todo despeinado con la ropa rota porque, ay, tan divino mi chinito, pues estuvo jugando, pero llega la niña y ese no se maneja esa misma vara de medición. Pues yo creo que finalmente está afectando el cómo una mujer se desempeña en su vida laboral. Entonces, yo creo que esos dos puntos, ¿cierto? Compromiso pues por equilibrar las cargas y compromiso en la educación con las niñas, creo que es fundamental. Y para las empresas y para la sociedad, la formación, ¿cierto? La formación en darle igualdad de oportunidades a los hombres y a las mujeres para que podamos desarrollar mujeres exitosas en esta industria. Más mujeres exitosas en esta industria. Seguro que sí. Álvaro, quiero agradecer profundamente esta extraordinaria experiencia de hablar sobre género con un hombre líder en tecnología. Te felicito por tu rol, es realmente desafiador en los tiempos de hoy llevar hacia adelante a las compañías en nuestros países y espero que volvamos a tener oportunidad de volvernos a sentar. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por las valiosas contribuciones que dejaste en esta entrevista para los oídos de todas las mujeres y hombres del mundo. Muchísimas gracias, Lina, por la invitación.